Muy buenos días y que Dios les bendiga, amados amigos y hermanos. Qué bueno que podemos estar hoy adorando al Señor Jesucristo en este lugar. Los que están en sus casas, que están conectados a través de las redes sociales, también son bienvenidos. Antes que nada, quisiera hacer un brevito recordatorio, lo vimos ahorita en pantalla. Estamos conformando los grupos de doctrina y predoctrina para los que aún no se han bautizado, los que recién llegaron a la iglesia. Llame a la iglesia, se le inscribirá en el listado y esté atento para cuando próximamente iniciarán. Quisiera pedirles que oremos en este momento para que le pidamos al Señor que nos hable. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que así como sentimos su presencia en esta mañana, en esta adoración, este tiempo de la palabra más temprano, hoy, ahora nos hable. Ayúdenme a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque tú nos estás hablando a través de tantas cosas y en esta ocasión una vez más a través de tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú prepares nuestros corazones. Habla a mi vida, a la vida de cada hermano aquí, de cada amigo, cada visita, de cada persona que está en su hogar, Jesús, también escuchando tu palabra. Habla a nuestras vidas. Y que tú puedas, Espíritu Santo, trabajar en nosotros como tú deseas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Todos nosotros, para desarrollar confianza con una persona, necesitamos primero conocerla. Ninguno de nosotros iría por la calle y diría a cualquier desconocido: ven, entra a mi vehículo, entra a mi casa, conoce todo lo que yo tengo, sin conocer a esa persona. Ninguno haría algo así. Todos, para confiar en alguien, necesitamos pasar tiempo con esa persona. Y precisamente en una situación similar se encontraban los discípulos, los apóstoles de Jesucristo, en el momento previo a él ascender al cielo, luego de resucitar. Y primero, al inicio del servicio, leímos el texto bíblico en Juan, capítulo 14, versículos 1 al 7. Y es precisamente hablando de esa necesidad de confianza, o esa confianza que se desarrolla en una persona de la cual queremos hablar. Y específicamente esa persona hoy es Jesús. Y el título del mensaje para esta mañana es 4 razones para confiar en Jesucristo. Repita conmigo: 4 razones para confiar en Jesucristo. Así nuestro cerebro fija lo que queremos compartir. Hay muchas razones, muchísimas, pero hoy solo queremos ver 4 específicas. Leemos nuevamente el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 7. Dice la Escritura: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Los discípulos habían pasado 3 años y tantos, más o menos 3 años y medio con Jesús. Y en este momento previo a estas palabras, Jesús les está diciendo, ya en la última cena, como llamamos la Pascua, les dice que debía morir y también resucitar. Ellos no podían entender esto, ellos no podían captar, comprender lo que el Señor les decía. ¿Cómo es posible que después de pasarnos 3 años con Él, ahora nos dice que se va? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué será de nosotros que hemos dedicado nuestra vida
a seguirle en este tiempo. Jesús vio y se dio cuenta la preocupación de sus discípulos y le dice estas palabras. Y es muy impactante lo que ellos sentían y pensaban, porque en Hechos capítulo 1, versículo 6, ya luego de Jesús resucitar, ellos le preguntan: Maestro, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es decir, las preocupaciones de ellos, la expectativa de ellos, no era necesariamente que Jesús iba a morir por sus pecados y los iba a salvar. Era que Jesús no iba a cumplir con el proyecto que ellos esperaban del Mesías, que era levantar una revuelta política, pelear contra el imperio romano, sacar a esos invasores y devolverle el reino a Israel. Por un lado, Jesús les dice: yo me voy, tengo que morir, tengo que resucitar para salvarlo de sus pecados. Pero por otro lado, ellos están pensando en los problemas políticos de su país. Ellos lo que están pensando es en que tenemos que sacar a esta gente, y si tú eres el Mesías, tú tienes que cumplir esa expectativa, Jesús. Fíjense qué diferentes. Jesús por un lado y ellos por otro. Y es precisamente en ese momento que surge esta conversación. Jesús ve la preocupación, la angustia de ellos por esta revelación tan fuerte que les hace. Y aquí entonces veamos esas 4 razones que revela Cristo en esta conversación por las cuales podemos confiar en Él. La primera razón por la cual puedo confiar en Jesús es que Él está pendiente de mí. La primera razón es porque Jesús está pendiente de mí. Diga: Jesús está pendiente de mí. Amén. Vamos a ver la primera parte del versículo 1. No se turbe vuestro corazón. La palabra que usa Jesús aquí significa molestar, inquietar en el original griego, alborotar, conmover. Es como cuando uno toma una botella de agua y la agita. Así se encontraba el corazón de ellos, conmovido, desesperado. Y ese estado afectaba su alma, su ser interior, quien eran ellos realmente. No era una simple preocupación, era una angustia fuerte. Hermanos, amigos, es innegable que como cristianos, como creyentes en Jesús, pasamos por momentos difíciles y que nos inquietan. De pronto este tiempo de pandemia por el COVID, la preocupación por la salud, por la economía, por el negocio, por el proyecto, mis planes de familia, de matrimonio que inclusive tenía. Estas cosas vienen a nosotros y nos inquietan. Y siendo honesto, esto inclusive es humano. Es natural que uno se sienta preocupado por cosas como estas. Pero a pesar de la preocupación, a pesar de estar turbados, como le dijo Jesús, Cristo tiene una respuesta para nosotros ahí. Y algo que me hace pensar es que esta ansiedad viene porque nosotros tenemos un plan o una expectativa de lo que Dios debe hacer, pero Dios permite otras cosas. Pensemos en esta situación de la pandemia. ¿Quiénes de nosotros a principios del 2019, o principios sí, pensábamos que iba a pasar esto? Nadie. ¿Cómo cambió el mundo? ¿Cómo de pronto todos nuestros planes, nuestras prioridades cambiaron? Muchas veces así estamos en nuestra relación con Dios, como estaban los discípulos también. Ellos tenían un plan político de sacar al gobierno romano de su país, pero el plan de Jesús era salvarlos y quitar sus pecados. Pero hermanos, ¿será que muchas veces Dios nos está diciendo: deja ese proyecto, eso no te conviene, eso no es para ti? Y tú y yo insistimos y decimos: sí, Señor, y abre la puerta y bendíceme, pero Dios te dice: no, no es para ti. Entonces en nosotros se produce esa inquietud, esa ansiedad, porque yo quiero hacer algo, pero Dios quiere hacer algo diferente. Conversaba una vez con el pastor Félix y él me decía el concepto de crisis. Crisis es cuando algo quiere ser,
pero no se da. Ellos se encontraban en un momento de crisis, de angustia, porque sus planes no estaban alineados a los de Dios. Como su Señor y Maestro, Jesús se preocupaba por sus discípulos. Él sabía lo que sentían, no era distante de sus emociones y angustias. A Jesús le importaban sus discípulos, pues los amaba y quería que tuvieran paz sin importar las circunstancias. Hermanos, en ese momento, como le dijo Jesús a ellos, así nos dice a nosotros: no se turbe tu corazón. Jesús sabe lo que sientes. Él está consciente de las preocupaciones que hay en tu alma. Incluso cuando actuamos de una forma contrario a su voluntad y se produce en nosotros la ansiedad, Él aún nos sigue diciendo: no te turbes, y nos guía a entender su voluntad y nos hace comprender que esa decisión que estabas por tomar es la incorrecta, pero lo hace con amor, lo hace con paciencia, diciéndote, escuchen, Él sabiendo que estamos por elegir un mal camino y que estamos preocupados, nos dice: no te turbes, porque Él nos ama, porque Él se preocupa por nosotros. ¿Quién puede decir amén? En ese tiempo que se encontraban los discípulos, era un tiempo de incertidumbre política, social, económica. Y cuando Jesús les dice esto, eso de que no se turben, confíen en Dios, confíen en mí, fueron palabras muy esperanzadoras. De pronto nosotros también, como los discípulos, nos preocupa el partido que perdió, o el que ganó, o el que no ganó. Los planes políticos, económicos, sociales que teníamos se quedaron atrás, no ha funcionado mi expectativa. Así se encontraban los discípulos. Pero en medio de esa situación, Jesús nos hace pensar que nuestra esperanza, que nuestra fe no debe estar puesta en meros humanos, en personas que van y vienen, que no tienen poder para salvar y dar vida eterna, sino en Jesús. Jesús confronta a sus discípulos y les dice: en vez de poner su fe en instituciones humanas, pónganla en mí. ¿Será que hoy necesitamos recordar esto? Que en vez de poner la fe en la cuña política que tenía o la que no tengo, la que quería tener, es en Jesús que debo confiar. Creo que este es un tiempo donde el Señor nos está probando para ver si nuestra fe es genuina, si es verdadera, si es una fe capaz de tener confianza en medio de la turbación. Pero en el mismo versículo 1 Jesús le dice: creéis en Dios, creed también en mí. Esa palabra creer significa tener confianza. Y Jesús les está dando una orden y a la vez recordándoles que ya ellos creen en Jehová, ya ellos habían sido instruidos en la fe de ese Dios de Israel, pero así como habían puesto su fe en Dios, ahora la deben poner en Jesús. Y quiero centrarme en la palabra creed que dice Jesús. Él dice: creed también en mí. La palabra hebrea que se utiliza para significar creer es la palabra amán y significa sustentar. Es como una madre que cuida a su niño, que le enseña a comer, que le enseña a hablar, a caminar, así como esa madre está ahí en la imagen con su bebé. Eso es lo que Jesús tiene en mente. Que tengamos una entrega total, una dependencia genuina de Él. No del hombre, no de la circunstancia, no de la cuenta de banco, en Él, una confianza que se entrega en sus manos. Hermanos, a los que ya somos creyentes, Jesús nos llama a pasar al próximo nivel en nuestra fe. Cuando Jesús nos manda aquí a creer en Él, nos dice: es tiempo de que des el próximo paso. Es tiempo, hermano, que tienes 2, 10, 15, 30 años, que des el próximo paso en tu fe.
pero a los que aún no son creyentes, a los que no han recibido a Cristo, que hoy nos visitan, que nos ven en sus hogares, el Señor hoy te llama, hoy te dice: pon tu vida en mis manos, entrégate en mis manos, confía en mí, pon tu esperanza en mí. Porque Él te ama, Él te está pendiente de ti, dispuesto a guardarte y a guiarte. Gloria a Jesús. Algo que me hace pensar mucho es cómo Jesús les dice: ya ustedes han confiado en Dios, ahora confíen en mí. Esa fe en Jehová se daba por la relación que Él había establecido con su pueblo Israel. Es decir, Dios le demostró a Israel que Él era Dios y podían creer en Él. Jehová había confirmado ser el único y verdadero Dios y por ende quien debían adorar. De esa misma manera, cuando Jesús dice: creéis en Dios, creed también en mí, lo que les dice es: yo les he demostrado que soy su Señor y su Salvador. Les he confirmado que soy Dios. Siempre estaré con ustedes, así como una madre que cuida de sus niños. Por eso pueden confiar en mí sin importar la circunstancia que atraviesen. Aunque vean su nación en angustia y sufrimiento o preocupación por la política o por la economía o por el COVID, yo he sido y seguiré siendo fiel. Yo soy su Dios. Eso es lo que dice Jesús con esa frase. Esa es la carga tan poderosa que está detrás de esas palabras. Pero déjame preguntarte, amigo y hermano, ¿dónde está puesta tu fe? ¿De quién dependes realmente? Hoy Dios nos está llamando a confiar, a depender solo de Él. Y hay razones, y esta primera razón que vemos es porque Jesús está pendiente de mí y de ti también. Una persona que aprendió a confiar en Jesús fue Pedro. En el Evangelio de Lucas capítulo 5 versículos 4 y 6, Simón Pedro le dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, esto es Jesús: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche a Jesús. No solamente por las cosas materiales que pudiéramos tener, que gloria a Dios por eso, pero un resultado en nuestro ser interior, en nuestra alma. Cuando los discípulos entendieron que creer en Jesús les daba paz, esa turbación desapareció. Es por eso que puedo confiar en Jesús, porque Él está pendiente de mí. Entonces, el segundo aspecto, la segunda razón por la cual puedes confiar en Jesús es porque Él quiere que esté junto a Él. Confío en Jesús porque Él quiere que esté junto a Él. Veamos el versículo 2. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa palabra que usa Jesús de casa significa propiedad, familia, territorio. Y cuando Jesús les habla de casa, de la casa del Padre, ellos pensaban en el templo de Jerusalén, en el templo de Dios en Jerusalén, similar a una imagen que veremos ahí en pantalla. Para ellos esa era la casa de Dios, el templo de Dios. Pero ahora Jesús les está hablando de una casa diferente. Y es la casa donde Dios tiene mucho espacio, mucha morada, muchas casas preparadas para ellos, y Él se va a preparar el lugar. Y vamos a analizar algo acá. En el templo solamente podían entrar los sacerdotes, los ministros del altar,
pero no todo el tiempo. Ellos tenían turnos específicos que durante el año iban, ¿verdad?, a servir, a ministrar. No podían quedarse años eternamente en la presencia de Dios ahí porque había muchos. Pero ahora Jesús les está diciendo, en ese templo los sacerdotes solo pueden estar permanentemente en la presencia de Dios, física, que se supone que está ahí según su teología. Pero ahora, en la casa de mi Padre, no es un lugar permanente, no es un lugar donde tendrán que irse algún día, o sea, que no podrán quedarse, sino que es para siempre. En ese lugar les estoy preparando lugar en esa casa, espacio personal para ti, para que estés cerca del Padre. Hermanos, esta es una enseñanza muy poderosa. Pues lo que nos está diciendo es que la presencia de Dios estaría accesible para todo ser humano. Y que estaremos nosotros en el día que el Señor lo decida, que venga por nosotros o nos llame a Él, estaremos para siempre en su presencia, cerca de Él. Pero en esa casa del Padre hay muchas moradas. Esa palabra que Jesús usa significa una estadía permanente. Y fíjense, Jesús no dijo, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones de hotel. No, Él lo que dijo son moradas, es decir, una casa que te pertenece, una habitación que es tuya. Es como a veces yo visito a mis padres en Samaná y me dice mi madre, aquí está tu habitación, aunque tú te fuiste, esta es tuya. Y yo le digo, bueno, qué bueno es saber eso, que siempre puedo ir y tengo una habitación allá. Pienso que algo similar es lo que nos transmite Jesús aquí, que el Padre tiene algo que nos pertenece y es cerca de Él, es un lugar cerca de Él. Hermanos y amigos, Jesús nos está llamando a tener una relación de permanencia con Él, a vivir para siempre en su presencia. Si aún no tienes esa relación con Cristo, hoy es el día para que le digas a Jesús que pones toda tu confianza solo en Él. A los que ya somos creyentes, el Señor nos está llamando, como decíamos, a dar ese próximo paso de entrar a una mayor intimidad en su presencia. Pero aquí también Jesús nos enseña que en medio de los momentos de angustia, de desesperación y preocupación que atravesamos, la respuesta es que pongamos nuestros ojos en la morada celestial. Estamos en un tiempo de angustia por lo que ya hemos hablado, el COVID, que el futuro, que la economía. Pero Jesús nos hace un llamado, en vez de angustiarte, en vez de turbarte, pon tus ojos en la morada celestial, pon tus ojos en la patria celestial, no mires las cosas de este mundo, pon los ojos en el cielo, en la meta que está preparada para ti. Gloria a Jesús. Pero tengo que preguntarte, ¿cómo es tu relación con Jesús en este momento? ¿Será que te estás acercando a Él solo cuando viene el problema, la preocupación? ¿O estás dedicando tiempo para sencillamente estar en su presencia? Para sencillamente hablar con Él. Decir lo que quieres, decir lo que sientes, las preocupaciones y los problemas. Eso está muy bien. Cuando hay alguna situación debemos orar, pero ¿será que nuestras oraciones son más para que Dios solucione nuestros problemas en vez de buscar su presencia? Son cosas en las que debemos meditar como creyentes. ¿Busco a Jesús por quien es Él o solo por las cosas que me puede dar? El Señor nos está llamando a vivir cerca de Él, conectados a Él. Pero el versículo 3 nos sigue diciendo, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Aquí Jesús le da una respuesta a la preocupación que ellos tenían. Es decir, yo me voy, pero vuelvo. Y hay dos maneras específicas en las que Jesús regresaría. La primera es a través de su Santo Espíritu. En Juan capítulo 14, en la misma línea de conversación, pero en el versículo 18, Jesús dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es decir, yo me voy físicamente, el Jesús hombre que estaba aquí ya no lo van a ver, pero vuelvo ahora en la persona del Espíritu Santo. Y ese sí es interesante porque ese es para vivir dentro de ustedes permanentemente. La segunda manera que Jesús vendría es, por supuesto, a buscar a su iglesia, el arrebatamiento, a llevarnos con él. Pero vamos a enfocarnos un poquito cómo Jesús habla aquí de la venida del Espíritu Santo. En los versículos 15 al 31 del mismo capítulo 14, Él amplía esa verdad, que ojalá que puedan estudiarlo en su casa ya más detenidamente. Y Él habla de cómo vendría ese consolador, ese paracletos, ese abogado, ese amigo que estaría. Jesús también les dice: os tomaré a mí mismo. Y esa palabra a mí me llamó mucho la atención, tomarlos a mí mismo. Y en el original significa asumir, heredar, recibir cerca. Esta expresión muestra cómo el Espíritu Santo hace que Jesús nos tome, nos reciba, nos asuma y por la fe en Él nos hace hijos de Dios. Esto deja ver el profundo amor y preocupación que Él tenía por sus discípulos y también por nosotros. Esto debió ser muy conmovedor para ellos. Ellos que estaban preocupados, angustiados por el futuro, saber que Jesús vendría y vendría para estar cerca, qué esperanzador. Jesús desea, hermanos y amigos, que vivamos en esa profunda comunión con su Santo Espíritu, pues es la forma que Él ha establecido para que tengamos esa comunión con Él. El Espíritu Santo desea acompañarnos, ayudarnos, guiarnos, encaminarnos en todas las decisiones. Pero te pregunto, amado hermano, ¿cómo es tu relación con el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo es en este momento tu relación con el Espíritu Santo? ¿Será algo que está solo en tu vocabulario? ¿O es realmente esa persona divina, esa hermosa, maravillosa persona que nos acompaña y que tú estás experimentando en tu vida? ¿Lo estás haciendo realmente? ¿Estamos haciendo como Jesús desea? Pero amigo, a ti te pregunto también, ¿no te gustaría experimentar esa llenura, esa comunión con el Espíritu Santo de Dios? Saber que Él vive dentro de ti, que estás cerca de Jesús y Jesús cerca de ti. Yo sé que sí. Así que hoy Dios te está diciendo que quiere entrar a tu vida, que quiere salvarte, pero también quiere que tengas comunión con Él a través de su Espíritu Santo. Y la segunda forma en que Jesús regresará, por supuesto, es a buscarnos. El día que no sabemos ni la hora ni la fecha, pero en un abrir y cerrar de ojos. Pestañe un momento, pestañe. Ya, nos fuimos. ¿Así? Literalmente. Gloria a Dios. No sabemos ni el día ni la hora, pero debemos estar listos. Ok, pero te pregunto, ¿estás listo? Si fuera hoy, si fuera ahora mismo, en este mismo instante, que Jesús viniera a buscarnos, ¿nos iríamos con Él? ¿Estamos viviendo con la santidad que requiere nuestra salvación? ¿Estamos cuidando esa salvación tan grande y estando preparados para esa venida del Señor? Yo lo estoy intentando cada día. Cada día me esfuerzo más y le pido al Señor que cada día me ayude para vivir listo. No solo alistarme cuando venga el domingo a la iglesia a escuchar el mensaje, sino de lunes a domingo, cada día de la semana, durante todo el año.
En Apocalipsis 21, 23, Apocalipsis 21, 22 al 23 nos dice una pequeña muestra de cómo será esa ciudad que Dios tiene preparado para nosotros. Y ahí hay una imagen, no es así, pero de pronto nos ayuda a tener una idea de cómo sería. Y yo vi dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Nuestra meta es la patria celestial. 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 Hermanos, entonces confío en Jesús primero porque Él está pendiente de mí. Lo segundo es que confío en Él porque Él desea que yo esté junto a Él. La tercera razón que veremos ahora es que confío en Jesús porque Él es todo lo que necesito. Nos dice el versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Esa expresión que utiliza aquí Jesús de sabéis a dónde voy y sabéis el camino, significa que ellos ya han conocido, es decir, ustedes ya lo saben, ustedes lo entendieron. Eso es algo, una lección enseñada para ustedes. Y esto tiene un significado muy especial porque, como dijimos, los discípulos habían pasado más de 3 años con Jesús. Ya habían experimentado milagros, habían visto tormentas en el mar ser calmadas, ataques físicos que Dios los libró milagrosamente, el odio de su nación, pero a pesar de eso, en cada momento vieron a Jesús obrando milagrosamente, manifestando su poder en ellos y a través de ellos. Pero Jesús les recuerda que ya ellos saben el camino y el camino es Él. Pero sin embargo, esta preocupación era normal en ellos, porque su maestro se iba, seguía aún la angustia. Jesús les está dando razones para que confíen. Es por eso que aquí Él les acuerda, ya les he demostrado que pueden confiar en mí. Y si confían en mí, pueden estar tranquilos porque yo soy ese camino. Lo que somos cristianos, muchas veces, una y otra vez, hemos visto a Jesús obrando en nosotros. Y te quiero preguntar, hermano, ¿cuántas veces te ha defraudado Jesús? ¿Cuántas veces Jesús, cuando sinceramente vamos a Él y nos arrepentimos y confiamos, cuántas veces tú luego de confiar en Él genuinamente y obedecerle te defraudó? Nunca. Como dice el himno, nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. Jesús nunca nos ha defraudado y nunca lo hará. No para hacer que se cumpla lo que yo quiero, sino para Él cumplir su propósito en mi vida. Amigo que nos ves y escuchas, tal vez estás buscando llenar, responder esa necesidad que tienes de sentido, de propósito para tu vida. Solo Jesús, solo Cristo Jesús puede darle plenitud, sentido, propósito, razón de ser a tu vida. En el versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Aquí el camino. ¿Qué quiere decir Jesús aquí? La palabra hebrea para camino es la palabra derek que tienen en mente aquí los discípulos. Significa viaje, costumbre, conducta, manera de actuar. También significa intimidad, decisiones. Hasta este momento la ley era el único medio que los discípulos tenían para acercarse a Dios. Pero ahora todo está cambiando. Ahora ya no es el sistema religioso, ahora es Jesús mismo el camino.
Él es la esperanza. Él es el que le da sentido a la vida. Y fíjense en el significado de esto. Esa palabra camino significa decisiones, andar, la manera de vivir. Lo que Jesús nos dice es que las decisiones que tomamos en cada día deben ser basadas en su voluntad, en andar como Él anduvo, en imitarlo a Él, en actuar como Él actuó, en hacer lo que Él hizo. Pero no solamente es el camino porque yo actúo como Él, sino porque Él me conecta con el Padre. Él me acerca al Padre Celestial. Por más que intentemos, hermanos, tal vez acercarnos con formas humanas a Dios, vamos a fallar. Es a través de Jesús. Y a los amigos que nos visitan hoy, de pronto has intentado dejar algún tipo de pecado, algún vicio, alguna cosa que sabes que está mal, pero lo hiciste con tus propias fuerzas. Pero hoy Jesús te dice, fracasaste porque no lo hiciste a través de mí. Hoy Jesús te dice, solo a través de mí puedes ser salvo, puedes ser transformado, puedes ser libertado, puedes ser perdonado. Hermano, te pregunto, ¿se nota que Jesús es el camino en tu vida? ¿Se evidencia que lo imitamos, que lo seguimos, que actuamos como Él? Y quiero aquí ilustrar brevemente con algo que todos usamos. De pronto, en este tiempo de tecnología, cuando queremos buscar una dirección, y más ahora con el COVID, uno no habla tanto con la gente, sino, ¿qué hace uno? Coge el celular, usa la aplicación, de pronto a Waze, a Google Maps. No les recomiendo Google Maps para manejar con ella, muy mala. Usen Waze, muy buena. Y la aplicación nos dice, dobla a la derecha. Uno configura una voz y la vocecita te dice, doble a la izquierda, doble a la derecha. Y qué interesante, me dice la ruta, me acompaña porque me lleva una flechita donde yo estoy y donde debo llegar. Y cuando ha llegado, le dice, ha llegado a su destino, le pone un mensaje. Justamente eso es lo que hace Jesús. Jesús no solo me dice el camino, Él me acompaña en el trayecto. Y se asegura de estar a mi lado hasta que llegue. Es por eso que Él dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, a través de la persona maravillosa del Santo Espíritu de Dios que vive en nosotros. Un aplauso al Señor. Pero Jesús no solo es el camino, también es la verdad. Y esta verdad, esta palabra verdad significa en el idioma hebreo estabilidad, firmeza de carácter, integridad. Vivimos en un tiempo de confusión donde cada persona trata de vivir su propia verdad. Sin embargo, Jesús nos revela que Él es fiel. Él es la única verdad eterna, permanente. Y sus palabras podemos creerlas porque Él es fiel. Además declara que Él también es vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De la vida que Él habla es la del ser interior. La del alma, la de quien tú eres realmente por dentro. Y esto me hace pensar cómo ciertamente creer en Jesús le da sentido a la vida del ser humano. Le da propósito. Uno se levanta cada mañana con una razón y uno es realmente feliz porque sabe que no estoy en este mundo por estar, sino que mi vida tiene sentido en Cristo Jesús. Pero quiero decirle a los amigos que hoy nos ven y nos escuchan aquí y en sus casas, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es la muerte eterna, especialmente lejos de Dios en el infierno. Pero sin embargo, Dios creó, diseñó un plan para salvarnos y eso fue enviar a Jesús para salvarnos, para que pague por tus pecados y por los míos.
Él finaliza esa parte diciendo: nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de Jesús, es a través de Él. No es a través del pastor, no es a través de la iglesia, no es a través de la religión, es a través de Jesús. Una persona que también entendió que necesitaba a Jesús fue el apóstol Pedro, otra vez. Juan 6, 67 al 69. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Estaba medio molesto Jesús ahí. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, la primera razón para confiar en Jesús es porque Él está pendiente de ti. La segunda es, díganme quién me recuerda, porque Él quiere que estemos cerca de Él. Y la tercera es porque Jesús es todo lo que necesito. La última razón, ya para concluir, la vemos en el versículo 7. Nos dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Haciendo una paráfrasis de lo que Él quiere decir aquí, sería así: si me han conocido a mí, también a mi Padre conocerán, y desde ahora mismo lo están conociendo a Él y lo han visto. Esa palabra conocer que Jesús usa es una palabra muy especial para los judíos, y los apóstoles la entendieron muy bien. Es la palabra hebrea yadá, que significa experimentar, escoger algo. Es la misma palabra que se utiliza para referirse a las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Jesús está hablando de algo íntimo, de una relación, de la relación más cercana que puede existir. Y eso es lo que Él quiere, que tengamos esa intimidad permanente, cercana con Él, esa experiencia con Jesús. Amigos y hermanos, lo más importante que podemos hacer en esta vida es conocer a Jesús, es conocerlo a Él, y más aún ser conocidos por Él, también nos dice la Escritura. Hermanos, procuremos que Cristo sea cada día camino, verdad, vida en nosotros. Entonces hemos visto, finalizando, y quiero pedirle ahora que se pongan de pie. Ya vamos casi a concluir y vamos a orar por un momento, pero recordemos, Jesús nos dice: puedes confiar en mí